Buenas noches, mi nombre es Cecilia Jazmín Rico Espinosa. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con la matrícula 18004071. Me encuentro estudiando el módulo de Teoría General del Proceso 1, volumen 2, a cargo de la asesora Gabriela Janet Velázquez Suárez. El nombre de este reto es Reto 4, Funciones de la Fiscalía. Como parte de este reto se me solicita analizar el siguiente caso. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años de nombre Julio N., protegiéndose la identidad del menor. Con base en el caso se me pide responder algunos planteamientos. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Yo considero que es la policía municipal, ya que los policías municipales fueron quienes detuvieron a Roberto y estos están obligados a llevarlo ante la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio Público, tal como lo indica el artículo 16 en su párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice lo siguiente. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal, así como también lo que se menciona en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el párrafo tercero y párrafo cuarto, que dice: toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un razonable plazo o a ser puesto en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Y el párrafo cuarto dice: toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Según lo establecido dentro del artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Y podemos encontrar más de sus funciones dentro del artículo 131, fracción quinta del mismo código. En este caso, una vez detenido el sujeto, dar seguimiento a la investigación conforme los hechos del delito. El acusado delincuente, junto con su caso, es presentado ante el fiscal, ya que él será el encargado de evaluar, reunir las pruebas, que en este caso sería el paquete de 5 kilogramos de marihuana, y por último solicitar la aplicación de la justicia ante el juez. Y de igual forma, en el artículo 132 del mismo código, en su fracción 14, nos dice que los policías tienen que emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables y que para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? En este caso, el Ministerio Público debe ponerlo en disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, el Ministerio Público tendría que plantear qué relación tenía o tiene el menor de edad con el detenido.
En caso de que el delincuente fuera su papá, entonces el niño sería llevado a las oficinas familiares para que su caso fuera determinado. Dentro de este reto también se me pide narrar las funciones de los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. El juez de control es el que interviene desde que se abre la investigación y hasta el momento en el que inicia el juicio. Principalmente es el juez que se encarga de decidir si una persona puede ir a juicio o no es necesario, y es quien imparte la legalidad de detención. Dependiendo de las pruebas, puede determinar las medidas cautelares para prevenir que dicho imputado, en este caso el señor Roberto, pueda escapar, y también puede autorizar la aprehensión de una persona, su comparencia ante un juez y las autorizaciones judiciales en una investigación, como por ejemplo la exhumación de cadáveres, la toma de muestras como cabello, vello, fluidos corporales, entre otros más. Este juez puede aprobar los acuerdos de mecanismos alternativos y solución de controversias. Entre sus atribuciones está la de citar a las partes a la audiencia de juicio, presidir el debate, decretar los recesos, suspender a la audiencia si es necesario y ordenar los aplazamientos que sean requeridos. El juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia sea cumplida dentro de los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. Este puede hacer cambios en la sentencia, como por ejemplo la disminución de sentencia por la buena conducta. El juez de ejecución conocerá los incidentes del delito que fue cometido. Este puede revocar los beneficios otorgados a una sentencia y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades federativas. Este juez deberá de asegurarse de que la pena o medida de seguridad se realice tal y como lo instruye la sentencia, así como también la modificación de penas y medidas de seguridad a partir de la impugnación que la autoridad administrativa muestre sobre el comportamiento del sentenciado. Tiene a su vez la responsabilidad de resolver en audiencia oral a la solicitud de beneficios del sentenciado o que requieran algún debate del Ministerio Público en defensa o presentación de pruebas, ordenar el cumplimiento de los acuerdos, declarar el término de las sanciones y en su momento entregar al sentenciado la constancia formal de su libertad. Los jueces de enjuiciamiento, también conocidos como tribunal de enjuiciamiento, se puede integrar por 1 o 3 jueces, los cuales se encargan de llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia. Tienen la función de citar a la audiencia de juicio y es el que fija las penas e indicará la manera en la que se reparará el daño por el delito cometido. También para este reto se me pide resolver lo siguiente. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede imponer contra la sentencia dictada? Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 487 titulado Anulación Ejecutoria, se nos menciona que la anulación ejecutoria puede proceder en caso de que el sentenciado fuese condenado por los mismos hechos en diversos juicios, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia. Y en caso de que la ley sea derogada o sea modificada, el tipo penal o en su caso la pena por la que se dictó la sentencia o la sanción impuesta, pues teniendo así a aplicar la que sea más favorable para el sentenciado. Asimismo, dentro del mismo código, en su artículo 488, se habla de la solicitud de la declaración de inocencia o anulación de la sentencia. Pues menciona que si un sentenciado cree tener el derecho de obtener el reconocimiento de su inocencia o
a que su sentencia sea anulada, tiene la opción de acudir con el tribunal de alzada que fuere competente, para conocer el recurso de apelación. Se le expondría detalladamente por escrito la causa por la que presenta su apelación y tendrá que acompañar junto a la solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas frente a la audiencia respectiva. En caso de que el recurrente no tenga las pruebas o documentos requeridos, éste tendría que solicitar al tribunal de alzada recabar los documentos, no sin antes haber indicado dónde se encuentran. Ya ubicado, presentado la solicitud, el sentenciado tendrá que designar a un licenciado en Derecho o a un abogado con cédula profesional como defensor, y si éste no lo hiciera, el tribunal de alzada le nombraría a un defensor público. Habiendo presentado la solicitud, se daría seguimiento conforme al artículo 484. Trámite del mismo código establece que, recibida la solicitud, el tribunal de alzada que corresponda pedirá inmediatamente los registros del proceso al juzgado de origen o a la oficina en que se encuentren, y en caso de que el promovente haya protestado exhibir las pruebas, se le otorgará un plazo no mayor de 10 días para su recepción. Recibidos los registros y, en su caso, las pruebas del promovente, el tribunal de alzada citaría al Ministerio Público, al solicitante, al defensor, así como a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, que en este caso no existe un ofendido, a una audiencia que se celebraría dentro de los 5 días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicho juicio se derogarían las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a este y al Ministerio Público para que cada uno de sus alegatos. Dentro de los 5 días siguientes a la formulación de alegatos y a la conclusión de la audiencia, en el tribunal de alzada dicta la sentencia si se declara fundada la solicitud del reconocimiento de la inocencia o modificación de la sentencia. El mismo tribunal resolverá el anulamiento de la sentencia impugnada y avisará al tribunal de enjuiciamiento que condenó para que hagan la anotación correspondiente en la sentencia y publicará una síntesis del fallo en los estados del tribunal. Asimismo, se informará de dicha solución a la autoridad que se encargó de la ejecución penal, para que sin más trámites pongan al sentenciado en libertad absoluta. Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. Argumenta tu respuesta. Como respuesta a este planteamiento, considero que sí pueden ser removidos de su cargo, pues hicieron uso de la fuerza bruta sin haber un motivo de resistencia por parte del presunto delincuente. No obstante, recordemos que dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 3, titulado Abuso de autoridad, en el artículo 215, párrafo 2, nos dice que los servidores públicos cometen el delito de abuso de autoridad cuando incurren en la conducta de cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hicieran violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare o la insultare. Si fuese un caso en el que se tratara dentro del estado de Guanajuato, también aplicaría lo que está dentro del sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato, pues en el artículo 206 se nos habla de cuáles son las sanciones que se pueden aplicar a estos policías responsables de ejercer la violencia física. Como parte del reto también se me pide una conclusión donde explique las funciones de la Fiscalía y de este caso. Después de haber analizado todo el caso, podemos decir que la Fiscalía estuvo involucrada en todo momento, desde que se hizo la aprehensión del delincuente, del señor Roberto Ramírez Trejo, la captura, la retención, el juicio y todo lo demás.
Con respecto al menor, este tendría que ser llevado al Ministerio Público especializado, y con respecto a los policías, se tendría que poner a disposición del Ministerio Público y rendir los informes del caso del ejercicio de fuerza bruta contra el señor Roberto. Esta ha sido mi participación. Gracias por su atención. Deseando un buen día, una buena noche. Gracias por haber visto el video. Hasta luego.